Bueno. Entonces, ustedes son de administración, de cuarto cuatri, ¿verdad? De cuarto cuatrimestre. Ok. Bueno, buenos días, mi nombre es Itzel. Yo voy a ser su maestra de estadística. Van a llevar estadística para administradores. Ay, voy. No, mi computadora está un poco lenta. Bueno, van a llevar estadística para administradores. Yo doy estadística también para los de psicopedagogía. Pero y ya había dado estadística para los de nutrición. Así que espero no se me aburran mucho o se me esperen mucho en esta materia. Ya ustedes en preparatoria ya habían visto estadística antes, ¿verdad? ¿No? Yo no. No, ok. Bueno, aquí les voy a dejar mis datos, aunque creo que ya los tienen, pero igual, por si acaso. Voy a crear se me ha olvidado, voy a crear un salón, un grupo en el Google Classroom para ahí subirles las presentaciones, tareas y tengan toda la información. Les iba a decir, bueno, pues la estadística, no, si nunca han visto nada de media, mediana, muda, ¿no? Sí. Ok. Bueno, la estadística dice, es la obtención de inferencias acerca de un conjunto de datos. Bueno, en la estadística lo que trata es recopilar datos y analizarlos y presentarlos. Entonces, de una manera que a quien se lo estés presentando te pueda entender y que sean datos confiables, ¿no? De un estudio que tú realices. ¿Y para qué nos va a servir la estadística aquí si yo no me voy a dedicar a la investigación o a la ciencia, lo que sea? Igual, o sea, tú estás estudiando administración, pero administración también es parte de una ciencia. O sea, no estás aprendiendo, ay, perdón, no estás aprendiendo porque sí, sino todo lo que tú ya sabes y todo lo que vas a aprender durante la carrera está basado en la ciencia, ¿no? Y en algo que ya está comprobado y que ya alguien más fue, lo estudió, recopiló datos, los analizó y te los presentó a ti. Igual la estadística de eso trata, de la obtención de recopilación, organización y resumen de datos, cómo tú vas a transmitir esos datos. Entonces, lo que hace la gente, pues, es saca un promedio, que es la media, o si no se puede sacar promedio, pues sacamos el valor del medio, la mediana. Y la moda, pues ya saben, la moda es lo que más se repite. Entonces, en eso basamos la estadística, que es recopilar. Que al revés. Que lo va a buscar. Gracias. Perdón. Entonces, en la estadística vamos a recopilar, clasificar, presentar y analizar e interpretar datos. De eso se trata. Eh, para la obtención de datos, pues hay etapas. La primera es acumulación y elaboración de datos. Y más ustedes como administradores que van a trabajar con dinero, que van a trabajar con cantidades, con datos. Entonces, eso, la empírica, pues vas acumulando los datos. Empíricos sí saben qué es, ¿verdad? No, no saben. No han llevado metodología de la investigación. O ya se durmieron. ¿Qué preguntó? Sí, que sí saben qué es empírico. El significado de empírico no. Que si no han llevado metodología de la investigación, no. Pues es cuando se basa en la experiencia. Ujú. La lógica. Exacto. Algo que tú experimentaste.
Nadie te lo contó, tú solo lo viste. Tú obtuviste esos datos porque tú pudiste, investigaste y los obtuviste de la experiencia. También está de construcción y desarrollo de la teoría. Bueno, elaboras teorías a partir de datos acumulados. Y saben la diferencia entre una hipótesis y una teoría, ¿verdad? ¿No? Son cosas muy básicas. La hipótesis es algo que tú crees, que tú piensas, así como que mi hipótesis es que hoy va a llover. Ya, que si se nubla, lo investigo que en Nogales, pues estos meses son de lluvia, pues es una teoría, porque teóricamente va a llover, está nublado, está sofocado o está muy húmedo, entonces teóricamente va a llover. Esa es una teoría, o sea, cuando ya tienes como las pruebas de lo que estás diciendo, lo que estás tú suponiendo. Y confirmativa y predicativa, confirmación de teorías elaboradas antes y uso de material empírico. O sea, ya tú obtuviste tus datos, empieza a llover, entonces esa teoría ya se probó que sí. Pero que tú habías supuesto que iba a llover, fue cierto. Entonces, ay, nada más que aquí voy a hacer en miniatura los cuadritos. Aquí tenemos un diagrama. Tenemos la práctica, acumulación de datos, la teoría, confirmación de la teoría, y eso nos da un conocimiento. Para eso es la estadística, para analizar los datos, presentar resultados de nuestros datos y pues generar conocimiento nuevo. Ya se saben el método científico ustedes, ¿no? Me pregunto para aprovechar que me estoy comiendo mi empanada, ¿no? No. No. El método científico aplica en todas las ciencias, en todas. Económicas, sociales, todas las ciencias. Entonces, no nada más así como que, ciencias biológicas o medicina, no, en todas las ciencias abarca el método científico. Primero, vamos a tener un problema, ¿no? Como muchos problemas que hay en el mundo. Pero tú vas a pensar en un problema en específico, vas a delimitar el problema en tus recursos, a tus posibilidades, y vas a emitir una hipótesis. Y ahí vas a diseñar y realizar un experimento de cómo voy a resolver yo ese problema o mi pregunta de investigación. Ya obteniendo resultados, vas a analizarlos y a comunicarlos a la comunidad científica. Puede ser de cualquier rama, ¿eh? No nada más se basa en las ciencias biológicas. Y pues vas a generar conocimiento científico. ¿Cómo sabemos que, por ejemplo, el PIB, es el Producto Interno Bruto, está menos o está subiendo o está bajando? Porque alguien analiza los datos, ¿no? Recopila los datos, los analiza y ya te presenta un PIB promedio, y creo que es promedio, ¿no? Entonces, en eso se basa en el método científico, que tú lo vas a hacer y, por ejemplo, si alguien llega y te dice, no, estás mal, lo puedes volver a hacer nuevamente y vas a tener el mismo resultado. Es en lo que se basa el método científico. En que tú tienes pruebas y lo puedes comprobar empíricamente una y otra vez. Entonces, el conocimiento científico, pues es conocimiento válido acerca del objeto, a través, perdón, la ciencia. Es el conocimiento válido acerca de algún objeto obtenido a través del método científico. Y el método científico, pues es el procedimiento, ¿no? Para descubrir condiciones que presentan algunos sucesos. La investigación científica, pues es la que genera el conocimiento científico mediante el uso del método científico. Bueno, ¿y qué tiene que ver el método científico con lo que vamos a hacer nosotros? Que la estadística es la que avala este método científico. Si tú no usas estadística en tu trabajo de investigación o trabajo
de que vas a manejar y presentar datos, pues no se le puede llamar ciencia. Por ejemplo, creo que esto lo han visto en Facebook o en alguna red social que utilicen, ¿verdad? Sí. ¿Mm? ¿Y les creen ustedes? La verdad que sí, nunca los leo. No, está bien. No. Mm. De hecho, esto lo comparten mucho. Mm. Perdón, no había desayunado. Esto los comparten mis amigos. Hasta yo los he compartido así como para sacar la cura. Pero realmente no puedes decir que son, bueno, que es ciencia. Porque la ciencia te pide el método científico y aparte, esto te metes a leerlos y así que, no, que un doctor en Timbuktu dijo que los barbones eran los más guapos, no sé qué, ¿no? Y luego acá que si hablas con tu perro. O sea, y realmente ya cuando estás en el mundo de las ciencias, y por ejemplo ustedes que van a estar manejando datos y dinero, es como que tú crees que la ciencia va a invertir en algo tan, o sea, en un problema, bueno, que realmente no es un problema, en algo que realmente no es un problema y meter dinero para eso. Y les digo porque lo que realmente hace un investigador es conseguir el dinero y administrarlo para que se hagan en los trabajos científicos. O sea, tú te vas a graduar de administración y después, por ejemplo, si te quieres dedicar a la investigación, no hay problema. Hay un ramo de eso también de investigación administrativa. Y si tú quieres dedicarte a la investigación, pues te vas a una maestría, ¿no? Te metes y el investigador te va a aceptar, ¿viste? Te va a aceptar y vas a entrar a su proyecto, a trabajar con un tema que se adecua al proyecto que él propuso. ¿Sí conocen lo que es el CONACYT? ¿No? Bueno, No. PAPI CONACYT es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Ellos es una parte como una, sí, como una parte del gobierno que ellos se dedican a dar el dinero a los investigadores. Los investigadores mandan una propuesta, le dicen, ok, sí, puedes hacerlo, toma, te voy a dar 1 millón de pesos, ¿no? Por ejemplo, para que hagas tu proyecto y tú nos tienes que dar resultados. El investigador tiene que publicar artículos, igual el estudiante. Él tiene que conseguir estudiantes que trabajen en ese proyecto y le den resultados, ¿no? Entonces llegas tú recién graduado de la Durango Santander, te vas a meter a la maestría y ya vas a trabajar bajo ese, pues bajo ese verdugo, ¿no? Pero bueno, vas a trabajar bajo ese proyecto y ese investigador es el que te va a dar los recursos, tú como estudiante, ¿no? Y así vas a empezar hasta que ya termines la maestría, hagas un doctorado a lo mejor y te dediques a la investigación. Ahora tú vas a ser el que va a pedir el dinero a CONACYT o a cualquier, no sé, cualquier delegación que exista en ese entonces y ellos te van a dar los recursos para que tú hagas investigación. Es como un ciclo así, ¿no? Que se repite. Y entonces, de hecho, si un día quieren ir, me pueden contactar al CIAT. Está la maestría en desarrollo regional, ahí está más enfocada pues a administración, economía. De hecho, una amiga que estudió diseño gráfico también estuvo ahí. O sea, hay muchas opciones, ¿no? Y la verdad, las becas están bien. Para recién graduados, sí está muy bien. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar, bueno, lo que iba, dónde vamos a encontrar información que sea confiable? Pues en revistas científicas, en estas encuestas nacionales de salud y nutrición por parte del INEGI. Y estas revistas, pues en lo que podemos ver a diferencia de lo dice la ciencia o la ciencia lo afirma, es que van a tener un título así muy, que casi no le vamos a entender, ¿verdad? No, no es cierto, pero sí van a tener un título donde te están explicando qué hicieron, o sea, qué descubrieron, ¿no? Entonces dice que, por ejemplo, aquí el cambio climático incrementa y disminuye los ríos
bueno, llenado, no sé, de los ríos en Europa. Entonces te dice que están hablando de los ríos. Tú te vas al artículo, lo googleas, no sé, bueno, lo bajas, más bien lo descargas. Y vas a encontrar a los autores, vas a encontrar que dice introducción, metodología, la estadística viene ahí tristemente, pero es la manera como lo presentan, ¿no? Los resultados. También te están los reportes científicos. De hecho dejé aquí lo de nutrición, disculpen muchachos, ya voy a traer más para administrativo, que ahorita se van a quedar, ¿y esto qué? Pero bueno, es un ejemplo nada más para que vean en qué se utiliza la estadística. También los trabajos del INEGI, pues creo que apenas fueron a sus casas, fueron hace unos meses, ¿no? Fueron a sus casas y preguntaron cuántas personas vivían ahí. Y no sé si también detalles de la casa preguntan, que si cuántos cuartos, cuántos baños. No estoy muy segura, pero pues al menos sí preguntaron cuántas personas no, vivían ahí. Entonces, también se hace una encuesta nacional nacional de salud y nutrición, la famosa ENSANUD. ¿Esa por qué? Porque de ahí el gobierno, de sus resultados, pues ya hace las campañas, ¿no? Que la cruzada contra el hambre, que ahora el etiquetado que les están poniendo a las papitas y a toda la comida chatarra, pues en qué se basan en la información, ¿no? Que obtienen de ahí. Y bueno, y en la estadística para administradores ahora, bueno, la ciencia dice que se ocupa en general de fenómenos observables. La estadística siempre vamos a trabajar con cosas que podemos comprobar, que podemos ver. No nada más así como que, pues es que fulanita me dijo. No, vas a obtener datos, vas a obtener, vas a experimentarlo o vas a realizar un experimento más bien. Y al obtener esos datos, vas a aplicar la estadística. La ciencia, dice, se desarrolla observando hechos, formulando leyes que lo explican y realizando experimentos para validar o rechazar dichas leyes. ¿Ok? Los modelos que crea la ciencia son de tipo determinista o aleatorio. Es decir, que tienes una población o tienes una muestra aleatoria. Quiere decir que tomas una parte de la población al azar. Al azar, aleatoriamente, que represente a toda tu población. Y la estadística se utiliza como tecnología al servicio de las ciencias, dice, donde la variabilidad y la incertidumbre forman parte de la naturaleza. Cuando trabajas con personas, trabajes con lo que trabajes, siempre va a haber variabilidad. Vas a tener una media, un promedio, hasta puedes tener una moda, pero igual siempre van a variar tus datos, ¿no? Peor si trabajas con personas y obtienes resultados de personas, es una variabilidad inmensa. Pero bueno, en su caso a lo mejor se puede disminuir un poco esta variabilidad, que es en algunos trabajos no es lo común, pero es lo ideal. Pero igual es lo ideal, o sea, que no haya poca variabilidad, pero pues no todo es perfecto. También se puede arreglar. Entonces, la estadística hasta cierto punto tú la puedes manipular a tu favor o tú la puedes manipular para que presentes un trabajo, los resultados de manera más como convincente. Por ejemplo, estás en una empresa trabajando y no le vas a decir a tu jefe, tiene pérdidas de 3 millones. ¿Por qué? Porque yo digo, o sea, tú vas a recopilar las entradas, egresos, ingresos y vas a sacar un promedio de, por ejemplo, el año 2020 comparado con el año 2010, de 10 años atrás. Entonces, para eso es la estadística en la administración, ¿no? Para poder presentar los resultados y compararlos. Mm, bueno, esto no va mucho con ustedes, pero igual son los tipos de diseños de metodología. Si lo puedes manipular, si no lo puedes manipular, si se puede hacer de parte experimental o no, si es observacional o si no se puede dar seguimiento, perdón.
Así se va. Eso no lo vamos a ver mucho, pero creo que ustedes sí llevaron metodología de investigación alguna vez en la preparatoria, ¿no? Me van a decir, uy, hace un año y medio. No sé cuántos salieron de la preparatoria. Hace 3 años. ¿Tanto? Ahí hace cuántos años, hace 13, de hace 13 años, 14 ya no sé, que salí en la prepa, ¿no? Bueno, esa materia a lo mejor y ni supieron por qué la llevaron o para qué les iba a servir en la vida, pero de eso trata metodología de la investigación, de, de presentar, bueno, tenías que hacer bueno, a mí me dejaron un trabajo de investigación y que tenías que buscar en la bibliografía y que tenías que reportar los datos y hacer la estadística, al menos el promedio. Entonces eso, para eso es, pues, porque la estadística va a ser como una herramienta para presentar de la metodología de investigación, para presentar los datos. Y entonces, la estadística la vamos permítame, la vamos a dividir en dos ramas. La estadística descriptiva y la estadística inferencial. La descriptiva es la que te va a describir esos datos que tú ya tienes. Bueno, en eso lo dice, ¿no? Y la inferencial, pues es de inferir, ¿no? Entonces aquí, como están viendo en la pantalla, la estadística descriptiva es la rama de la estadística que recolecta, analiza y caracteriza un conjunto de datos. Es decir, palabras más fáciles. La estadística descriptiva es la que te va a presentar los datos, te va a describir cuál es la situación que tú estás experimentando o los datos que tú estás presentando es la situación que está en ese momento, ¿no? Te lo va a describir. ¿Cómo? Con promedios, con la media, la mediana, la moda. Todo eso y la desviación. Acuérdense, bueno, la variabilidad. Acuérdense que no todo en este mundo es perfecto y va a variar mucho. Entonces, nosotros vamos a presentar esos datos, la media con sus variaciones. ¿Y cómo los vamos a presentar? Pues así bonito en gráficas, ¿no? No lo vamos a dejar así como que, pues yo analicé la conducta de... Ay, güey. Ok. Ok. Entonces la descriptiva es eso, nos va a describir la situación que tenemos en ese momento. Dice conjunto comportamientos. Ajá, de este conjunto mediante, ¿qué dicen? Ya, yo las hice y no me acuerdo, ¿no? Medidas de resumen, tablas o gráficos. Entonces tú, al final de cuentas, vas a presentar tus resultados en gráficas. Luego lo vamos a ver más adelante, los tipos de gráficas, histogramas, todo eso. Pero igual, es una forma de presentar tus datos. Es muy diferente que yo te diga, sí, la población de 0 a 17 años, pues hay como unos 2.000, entre 2.000 y 3.000 por ahí. O sea, no te voy a presentar así los datos, sino te los voy a poner en gráfica. Son 2.592 personas en esta población. O sea, de esto trata la estadística, ¿no? Presentar decentemente los datos. Entonces, en las estadísticas siempre vamos a tener una o más variables. Por ejemplo, tenemos a ustedes que son 7 personas en el salón. La variable puede ser su edad, su estatura, inclusive el peso y el sexo también. ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres, de qué edades, de qué estaturas, por ejemplo? Entonces vamos a tener variables, ¿no? No sé si alguien esté muy alto de ustedes, que mida más de un 80. ¿No? Ustedes que se conocen. ¿Ya se durmieron? No creo que alguien mida más de un 80. Yo soy la más alta, pero no mido 1,80. ¿Cuánto mides? 1,76. Creo que sí estás alta. Ok.
Entonces, eso sería una variable, ¿no? Por ejemplo, que todos tus compañeros en promedio miden 1,65 y tú eres la de 1,76, entonces ahí tenemos una variable, o sea, variabilidad, pues está por arriba de la media. Entonces, estas variables también se van a clasificar. Por ejemplo, la estatura puede ser una variable cuantitativa, bueno, es una variable cuantitativa. ¿Por qué? Porque se puede cuantificar. De que tú mides del más chaparrito al más alto, ¿no? 1,60 la más chaparrita, a la más alta 1,76. Podemos ordenar esos datos, ¿no? Y cuantificarlos. Y la cualitativa no, o sea, cualitativa, por ejemplo, tenemos 2 hombres y 5 mujeres en el salón. No puedes poner al hombre primero o a la mujer primero porque ninguno, o sea, todos tienen el mismo valor, ¿no? Entonces dice que una variable es un conjunto de valores que puede tomar cierta característica de la población sobre la que se realiza el estudio estadístico. O sea, ese es el dato que tú vas a obtener de esa población. A lo mejor, por ejemplo, voy a investigar artículos, bueno, voy a bajar artículos sobre administración. Esto es muy general, ¿no? Pero ya que nos vayamos profundizando un poco más en el tema, voy a averiguar porque, por ejemplo, podríamos hacer la variable también ingresos, ¿no? ¿Cuántos ingresos creas al año? Y ya, pues no, pues yo trabajo en tal parte y gano tanto. Entonces también esa podría ser una variable, los ingresos o los pagos mensuales o anuales que tienen. Entonces, vamos. Dentro de estas variables, pues para clasificarlas, vamos a tener la media, la mediana y la moda. Estas se llaman medidas de posición central, porque pues van en el centro, ¿verdad? Entonces, son medidas que tienden a localizar en qué punto se encuentra la parte central de un conjunto ordenado de datos de una variable cuantitativa. Es decir, vamos a tomarles a todos sus estaturas y vamos a sacar la media. Si no podemos sacar media porque son muy poquitos, sacamos la mediana, o sea, cuál es el dato que está en medio, justo en medio. Y la moda, pues cuál es el que más se repite, ¿no? De los 7, por ejemplo, hay 2 que miden 1,60, entonces esa sería la moda, porque los demás miden 1,63, 1,64, 1,76. Entonces la moda sería el dato que más se repite. Y tenemos las medidas de posición no central. Cuando tienes muchos datos, que ustedes probablemente en su trabajo algún día manejen muchos datos, a veces no los puedes presentar así de que esta fue mi media, esta fue mi mediana y mi moda. Entonces, porque no es conveniente. Les digo, esta de la estadística es hasta cierto punto manipulable. O sea, mientras tú estés haciendo el trabajo y estés obteniendo datos más bien confiables, o sea, que sean verdaderos, tú ya en la estadística ya puedes manipularlo de cierta manera a tu favor. Por ejemplo, tienes muchos datos y qué puedes hacer es dividirlas en conjuntos, dicen grupos con el mismo número de valores. Pues podemos dividirlo en cuartiles, 4. Dice, los cuartiles son los 3 valores que dividen una serie de datos ordenada en 4 porciones iguales. Entonces tengo 100,000 datos, los divido en 4 para poderlos presentar, ¿no? Y de eso, dentro de esos cuartiles también se saca la media, el rango intercuartílico y las cosas que vamos a ver más adelante. Percentiles, que es una medida de posición no central, que son 99 puntos en una serie de datos ordenadas en 100 partes. O sea que percentiles es en porcentajes, ¿no? Vas a presentar porcentajes. No puedo decir en una población de 100,000 personas, obtuve los 100,000 datos y presentar los 100,000 datos, no. O sea, puedes dividirlo en porcentajes. Pues. O sea, de 100,000 lo divido en una población, bueno, en un 100%, ya saben, sí saben, bueno, si ustedes sí han hecho gráficas, ¿no? De pastel, gráficas de barras, todo eso, ¿verdad? Sí han trabajado con eso, ¿no? Con las gráficas. Ya saben hacerlas en Excel, son unos expertos. ¿No? Sí. Sí, sí, igual vamos a trabajar con Excel. Ya saben que están las funciones para, por ejemplo, para la media, también para
La media, también la mediana creo que se puede sacar. O sea, pones tú todos tus datos en una columna y ya nada más selecciona los datos, sacas la media, puedes sacar la desviación estándar, todo lo que vamos a ir aprendiendo. Entonces, todos estos datos, todo esto, los percentiles, todo lo podemos sacar, bueno, las gráficas, los podemos crear en Excel. A ver si puedo pasarles por el Google Drive. Es un software, no, hardware, no sé, pero es un programa de estadística. Este viene craqueado, no tiene virus, ya lo probé, pero este programa nos ayuda a ya sacar todos los datos que necesitemos. Nomás que sale así medio, como mucha información, mucho texto. Entonces, podemos utilizarlo también para aprender cómo se trabaja realmente con la estadística, porque igual ahí los tengo aprendiéndose, no, manita, sacando la moda, sacando la media y todo, pero podemos hacerlo, bueno, realmente ya cuando sales al mundo real ya es nada más capturar los datos y correr el programa estadístico. Pero el objetivo de esto es que ustedes sepan qué están viendo y cómo, bueno, de dónde vienen esos datos, ¿no? Y cómo interpretarlos, más que nada. Entonces tenemos medidas de dispersión, que tanto se nos van a dispersar los datos, los variables, bueno, las variables. Tenemos el rango intercuartílico, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Esto es dentro de la estadística descriptiva, ¿no? Nos vamos a la estadística ahora inferencial, que es la rama encargada de hacer deducciones, de inferir propiedades, conclusiones y tendencias a partir de una muestra en conjunto. Es decir, estadística inferencial es la misma palabra lo dice, vamos a inferir. Podemos decir, por ejemplo, mi población, bueno, ¿cómo sabemos que en México cada vez hay más pobreza? Bueno, alguien va, recopila los datos, los presenta, bueno, los procesa estadísticamente y los presenta. La inferencial nos ayuda así como que tanta probabilidad hay de que en México haya más pobres en el 2030 o gente menos pobre en el 2030. Entonces eso es la estadística, o sea, nos va a ayudar a inferir, como dice ahí, propiedades, conclusiones y tendencias. Si, por ejemplo, cada vez hay más nacimientos de bebés, entonces nosotros vamos a inferir debido a los datos que tenemos ahora, gracias a la descriptiva, por ejemplo. Y su papel es interpretar, hacer proyecciones y comparaciones. También podemos comparar de una población a otra, por ejemplo, de un área urbana a un área rural. Podemos hacer comparaciones y si son estadísticamente iguales o diferentes, alguna variable. Y la tarea fundamental de la estadística inferencial es hacer inferencias acerca de la población, acerca de una muestra. Esto también, tú a lo mejor como ahorita como estudiante o después como investigador, vas a tener que estudiar una población, pero no te alcanza el dinero o tienes como cierta limitación, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar una muestra a partir de esa población. ¿Se han hecho muestreo o algo así ustedes? Permítelo. ¿No? Muestreo. ¿No? ¿Nunca han hecho un trabajo de investigación? O que vayan a hacerle encuestas a la gente, ¿no? Sí. Sí. Ok. Y cuando encuestaste o preguntaste, ¿le preguntaste a toda la población o nomás a unos cuantos? A una área en especial. Bueno, es por eso, ¿no? De tu población vas a tomar una muestra representativa, o sea, personas que representan a esa población y de ahí vas a partir tus datos, ¿no? De que yo infiero que esta muestra representa a mi población y tal problema que presentó mi muestra probablemente también sea de mi población. Entonces les ponía un ejemplo muy
muy tonto, pero por ejemplo, tú vas, por ejemplo, un problema, ¿no? Los estudiantes, bueno, cuando teníamos clases presenciales, ¿no? Los estudiantes de la Durango Santander se vienen a la escuela sin desayunar. Entonces tú quieres, ese es tu problema, ¿no? Y tu pregunta de investigación sería de que cuántos alumnos o sí, cuántos alumnos se vienen a la escuela sin desayunar. Entonces tú no puedes estar como que persiguiendo a toda la población de estudiantes en la universidad, entonces pues vas a tomar una muestra representativa. Son, no sé cuántos sean en total, la verdad, estudiantes en la Durango, pero con tú vas a tomar de 100, vas a tomar 10 personas. Entonces tomas a 10 compañeros, les haces preguntas de que si desayunaron, si no desayunaron, y a partir de ahí tú ya puedes inferir de que, no, pues de 10 que le pregunté, solo 2 desayunaron. Entonces puedes decir el 20% de bueno, de la muestra que representa mi población, solo desayunaron, entonces ya puedes llegar a una conclusión, ¿no? Allá con la estadística inferencial puedes decir que a partir de tu muestra, tu población tiene ese problema que se va a la escuela, bueno, la mayoría de tu población se va a la escuela sin desayunar. Y ya pues presentas todas tus gráficas y ya todos, o sea, son resultados convincentes, ¿no? O más bien presentar resultados, la finalidad es presentar resultados convincentes. Entonces, uno de los propósitos de la estadística inferencial es estimar características poblacionales desconocidas, y examinando la información obtenida de una muestra de una población. Entonces, la estadística, como dice, la estadística inferencial es, no se dice, observar alguna característica poblacional, pero tomando una muestra representativa. El punto de interés es la muestra, la cual debe ser representativa de la población objeto de estudio. Entonces, si tú vas a estudiar los alumnos de la Durango Santander, ¿qué tienes que tomar de tu muestra? Los alumnos de ahí, ¿no? De la Durango Santander. A lo mejor puedes hacer tu población, reducirla a los alumnos de administración nada más. Entonces, de ahí vas a tomar tu muestra que represente a tu población de los alumnos de administración. Luego dice, solo se puede hacer observaciones probabilísticas sobre una población cuando se usan muestras representativas de la misma. Ok. Entonces, por ejemplo, si... ¿Qué otro ejemplo sería? Bueno, entonces, como dice, muestra, tiene que ser una muestra representativa. No puedes agarrar así como que, ay, nada más mis amigos porque ellos me caen bien. Y los de primero, los de octavo, ellos no. Entonces, no, tu trabajo tiene que ser eso, aleatorio y, bueno, aleatorio y al azar. O sea, de tú, pues no te conozco, pero eres una persona que forma parte de la población que estoy estudiando, entonces, o sea, vas a ir eligiendo, a quién representa tu población. Bueno, eso era todo. ¿Cuánto llevamos? A media hora. Ok. Pues eso es la leve introducción de la estadística, ¿no? Que vamos a ver dentro de administración. Nada difícil, media, mediana y moda. ¿Ya lo habían visto antes eso? Sí. Sí. Entonces ya saben sacar promedios ustedes. Bueno, al menos todos creo, ¿no? Ya han visto medidas de dispersión, la varianza, desviación estándar. Sí. ¿Sí? Ok. ¿Hace cuánto la vieron? Mm, como hace 2 cuatris, creo. Ok, ay, no me dejan quitar la pantalla. Ok. Les iba a decir, ¿qué materia llevaron que vieron estas?
Sí, no, no me acuerdo si era técnicas de investigación o... Ay, no me acuerdo cuál era la otra. Sí, esto de metodología debieron de haber llevado un poco de estadística. Como les digo, son matemáticas. Creo que a algunos no nos gustan las matemáticas, ¿verdad? No, sí les No. gustan. No. Sí, pero la estadística, les digo, no es como las matemáticas de que tienes que hacer este problema y si no te sale 1.15, está mal. En el caso de la estadística, vamos a hacer, bueno, con el tiempo, a través del semestre, vamos a hacer varios ejercicios. No hay problema, por ejemplo, si tú te sale 1.15 y a tu compañero 1.18 y al otro 1.2. O sea, mientras esté dentro del rango, está bien. Bueno, de cierto rango está bien, o sea, es correcto. Lo que yo les decía a sus compañeros es de que, porque pues me tocó dar clases presenciales, ¿no? Antes de todo esto, se me estresaban mucho los niños, así de que no, es que no, no me sale lo mismo. ¿Y cuánto te sale? No, pues es que a usted le sale 1.16 y a mí me sale 1.15. No, está bien, les digo, no te tiene que ser exacto. O sea, mientras estés dentro del rango normal, por ejemplo, los promedios, si sacas promedios de edades, no sé, las edades de ustedes, por ejemplo, entre que 20, 21 tienen. ¿Cuántos años tienen? 18. Dice, ay, no, que hace mucho que salieron de la prepa. Un año. Sí. Entonces, por ejemplo, no tienen en promedio 19 años en su salón. No te va a salir 19, obviamente te va a salir 18.7666 o 18.8. Ok, eso lo puedes redondear a 19 y va a estar correcto porque estás presentando un dato, o sea, bien. Si te sale 18.2 y le pones 18, igual es un dato correcto. O sea, estás representando a tu población que tiene en promedio 18 años. O sea, no estás diciendo ninguna mentira, ¿no? Es lo padre de la estadística. Y, por ejemplo, si un método estadístico no se adecua mm, a tu trabajo, por así decirlo, a lo que estás haciendo, lo puedes presentar de otra forma. Te puedes cambiar el método estadístico y va a estar correcto. Pues no es como que sea bueno o malo, o que esté bien o esté mal, o sea, es como que el método adecuado, vas a encontrar el método adecuado para tu trabajo. Igual para ustedes, creo que la mayoría va a trabajar con dinero, ¿no? O bienes o cosas así. Entonces también de ahí parte, bueno, también forma parte importante de la estadística, porque le digo, no le vas a decir a tu jefe o a la empresa en la que trabajes, no, pues ahí salió más o menos como entre una pérdida entre 100,000 y 1,000,000 de pesos, no sé la verdad, o sea, no, la estadística también va a sacar un promedio, vas a obtener datos, vas a sacar el promedio de los datos y vas a decir qué tanta variabilidad hubo, ¿no? Si hubo pérdidas, si hubo ganancias, o sea, para eso es la estadística. Y pues lo vamos a hacer, pues la estadística también se enfoca un poco más a la investigación, pero ay, Jesucristo. Pero igual en administración, pues lo vamos a enfocar un poco más en su trabajo, ¿no? Les digo, yo la di, pero pues la di en nutrición, esta materia, que ahora se la voy a dar a ustedes, pero son conceptos muy básicos, no, no van a ver nada diferente. O a lo mejor Jaime creo que me dijo que no había llevado estadística. Jaime, te dormiste. Ok. Ok. Entonces, va a ser algo muy sencillo, van a ser conceptos muy básicos, como vieron, a lo mejor ya lo saben, pues es un poco aburrido, por eso vamos a tratar de enfocarlos a su carrera. Bueno, y al final creo que vamos a llevar un taller, lo que vamos a ver ya más enfocado coeficientes no me acuerdo cómo se llama, pero lo que ando investigando, vamos a llevarlo un poco más enfocado a administración de producto, algo era de producto demanda,
Y no me acuerdo qué otra cosa, pero igual esos coeficientes, si, bueno, vamos a hacer ejercicios, igual lo podemos hacer en Excel, pues podemos calcular en Excel o en algún programa estadístico. Si alguien conoce uno, me dice pues que sea gratis, porque la verdad son muy caros la mayoría de los programas estadísticos, si no es que todos. Y y yo tengo uno, les digo que está craqueado. Todos tienen computadoras de Windows, ¿no? Sí. Computadoras. Con Windows. Ah, sí. Ah, ok. Entonces sí, les va a servir. Igual es si quieren, ¿no? O si alguien quiere instalarlo y ya, bueno, hacerlo en grupo, los trabajos, está bien. Les digo, ya lo probé, no tiene virus. Y ese programa pues también nos va a ayudar para interpretar, bueno, no interpretar, para obtener datos y que ustedes sepan lo que están leyendo. Y sobre todo, el objetivo es que, por ejemplo, a lo mejor ustedes no, pues yo no me voy a dedicar a la investigación y voy a ser mi propio jefe, voy a ser emprendedor, quiero poner mi propio negocio y todo. Está bien, pero igual, ay, no hay mucho que hacer. Igual, si vas a trabajar en lo que vayas a trabajar, más si vas a ser emprendedor, mentalidad de tiburón y puras cosas, ¿no? Si vas a trabajar y vas a poner un negocio, tienes que investigar acerca de ese negocio, ¿no? Y hacer todo lo del mercadeo, y no sé qué hacen también ustedes. Entonces, también cuando tú investigues, tienes que basarte o adquirir información pues, confiable, ¿no? Y como también es el objetivo, ¿no? De la estadística, que tú sepas de dónde puedes obtener esa información que sea confiable, que ayude a tu negocio, ¿no? Propio. Porque luego andan de que, sí, aquí ando, bueno, mis amigos que son emprendedores, de que, pues aquí estoy sin comer, pero jugándole al emprendedor, ¿no? Pero para que no nos pase eso, pues tenemos que investigar, ¿no? Y tenemos que, pues, adquirir conocimiento de alguna fuente, pero que sea confiable. No va a ser como que, sí, voy a poner mi puesto de tortas, ¿dónde será? A ver, un lugar no muy adecuado para el puesto de tortas. No sé, bueno, a lo mejor acá en Nogales todo el pueblo está, bueno, toda la ciudad está adecuada, porque, por ejemplo, afuera de la ciudad, pues pasan los traileros, ¿no? Pero sí, por ejemplo, no voy a poner mi puesto de tortas en medio de la nada, ¿verdad? Entonces, pero nomás porque alguien me dijo que ahí compraban mucho, o sea, tienes que obtener información a partir de la población a la que tú le vas a vender y la que, bueno, tu posible clientela, ¿no? Tienes que obtener información y pues que información verídica, o sea, que sí sea cierto y que sí te va a ayudar pues, a impulsar tu negocio, independientemente del puesto de trabajo. Entonces, eso vamos a ver, conceptos muy básicos, al menos esta sesión. Y pues les voy a dejar un ejercicio para la siguiente clase y nada más. Sería todo por hoy, muchachos. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Ya se durmieron? No, ninguna pregunta. ¿Se les hace muy difícil? ¿Se les hizo muy difícil su experiencia con la estadística? No. ¿No? Cuando la llevaron en la prepa o ahora en investigación, ¿qué fue de técnicas de investigación? No, Todo muy fácil. Sí. Bueno, pues igual, esta materia va a ser igual, nada más que enfocada en administrativo. Eso es todo. Pues sí. ¿Usted no tiene ninguna duda? no. No, Bueno, no hablé muy rápido o muy bajito. No, muy bien. no. Ok. Bueno, cualquier cosa me dicen, con confianza, no hay problema, igual me pueden corregir, no me enojo. A veces que hablo para mí misma, yo me entiendo muy bien, pero a veces la persona que me está escuchando no me entiende. Me pueden decir, profe, puede decir eso en voz alta porque no lo estamos escuchando.
No hay problema, hay más ahora con esto de la tecnología. Entonces, bueno, cualquier cosa ya tienen mis datos, me avisan. Y voy a hacer el grupo de Google Classroom para poderle subir la información. Bueno, Ok. ok. No la tiene que subir a la plataforma. No, creo que sí, pero no sé si ya la habilitaron porque había problemas. Ah, ok.